Buen día, les saluda el periodista Ronald Ordóñez. Este viernes se conmemoró el Día del Idioma Español, una fecha conmemorativa en honor a uno de los escritores más grandes de la literatura española. Hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra. Los países cuya lengua oficial es el español reconocen esta fecha resaltando como legado y parte de la identidad de cada nación. Con más de un milenio de evolución, el idioma español se ha convertido en una de las lenguas más habladas en el mundo. Nació en el Reino de Castilla, al norte de lo que hoy es el territorio de España. Pero, ¿cómo estamos los hondureños en este tema? ¿Qué sector atrofia más el uso del idioma español? ¿Qué buenas prácticas debemos implementar para el uso correcto del idioma español? Para responder a estas interrogantes nos acompaña en esta sala virtual el poeta Livio Ramírez. Él es miembro de la Academia Hondureña de la Lengua, quien es Premio Internacional de Poesía Platero en 1980 de Ginebra, Suiza, Premio Nacional de Literatura 2000, Premio Nacional de Letras José Trinidad Reyes 2002 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre otros galardones. Buen día, doctor Livio Ramírez. Bienvenido a esta sala virtual. Buen día, distinguido amigo. Un placer estar con ustedes. Iniciamos. Doctor, este viernes se conmemoró el Día del Idioma Español, una fecha que debe llamarnos a la reflexión sobre nuestra lengua natal, sobre nuestra lengua cuya práctica es a diario. Pero, ¿cómo estamos los hondureños en este tema, doctor? Muy bien, muy interesante. Bueno, déjeme felicitarle por traer a los medios de comunicación un tema como este, que generalmente es abordado sin la propiedad del caso o con una manifiesta superficialidad, ¿no? Superficialidad. Yo diría que el castellano está en un extraordinario momento, un periodo de afirmación como lengua ya de categoría mundial, ¿no? Y su pregunta es concreta: ¿qué pasa en Honduras, no? Mire, la crisis general que vive la sociedad hondureña, ¿no? La crisis de valores, o como dicen los especialistas, el quiebre axiológico de la sociedad hondureña, también se refleja en el idioma. Esa crisis la vemos nosotros en los medios de comunicación, en el lenguaje que se habla, lo vemos en el lenguaje, digamos, que habla la mayoría de la gente, y evidentemente que, digámoslo sin ambajes, un país con un nivel de escolaridad bajísimo, con unos procesos de educación cuestionables, sin un Ministerio de Cultura que perfectamente podía estar funcionando, y sin planteamientos claros del Estado con respecto a qué hacer con la cultura, mucho menos con una política del lenguaje, ofrece estos resultados. Evidentemente no hablamos un buen español, evidentemente hay que proponerse objetivos en el sentido de que nuestras generaciones aprendan a hablar bien para que piensen bien, porque el problema no solo es hablar bien, hay que hablar bien para pensar bien, y pensar bien para que el pensamiento se desplace en tanto que categoría capaz de transformar la realidad. ¿Quiere usted que sigamos sobre doctor, ¿qué sector de la sociedad hondureña hace más uso incorrecto del idioma? Usted, con toda su experiencia, ¿dónde logra identificar que estos sectores están vulnerando el uso del idioma español? Bueno, entendamos una primera situación. El pueblo, aquí en todas partes, el habla popular es la fuerza motriz de la lengua, ¿no? Sin ella no habrían cambios, ¿no? Cambios, digamos, en su base orgánica. Pero valoremos también el lenguaje del pueblo. Valorémoslo porque ahí es donde se va a gestar, digamos, un nuevo nivel en el desarrollo del castellano aquí en nuestro país, del español hondureño. Yo siento que hay una crisis evidente, por ejemplo, no voy a decir clase política porque eso es un error, no hay clase política, hay un estamento político que es distinto. Decir clase política sociológicamente no tiene sentido, politológicamente es un absurdo. Ese estamento político evidentemente ha hecho del idioma lo que quiere, ¿no?
lo usa muy mal, confunde a la gente definitivamente con eso, y además, lejos de dar signos de querer apropiarse de los instrumentos que permitan la emisión de un mensaje claro, convincente, propositivo, por lo menos bien elaborado, cada vez yo creo que se hunde en una dimensión irracional, una dimensión casi de desprecio por la calidad del español y evidentemente de desprecio por quien nos escucha. En este caso, también quiero decirlo con un sentido casi autocrítico, puesto que he sido parte de los medios de comunicación en este país. Los medios de comunicación tienen que salir de ese español de tinieblas, ¿verdad? Tienen que dejar, digamos, el amarillismo, otros vicios gravísimos como el sicariato mediático, la invisibilidad de la realidad para imponer una realidad que ni tan siquiera es virtual, es una realidad burdamente inventada, para que evidentemente la gente reciba una visión coherente y orientadora de la realidad. Si no, lo que tenemos es una especie de perdónenme por la frase que es un poco dura, de idiotización progresiva de la sociedad a través de la idiotización de los lectores, ¿no? Cuando la verdad es que se trata de todo lo contrario, de tener lectores críticos, de tener lectores analíticos, de tener lectores no avalantes de una realidad a todas luces errática. Y además, como lo ya hablábamos con usted ayer, trayendo al ambiente una frase gramsciana, un lector orgánico. Frente a esto yo veo un fenómeno del que ustedes son parte, que me complace, y es el surgimiento de una generación que hace periodismo digital, que hace periodismo impreso incluso, con una nueva visión de la realidad, con un compromiso en cuanto a el enfoque de los hechos, la conceptualización de lo que trata, la calidad, digamos, gramatical de su lenguaje y, por así decirlo, la creación de una relación lector-medio bastante interesante, en tanto que lo que se transmite es un poco de visión consciente de la realidad, ¿no? Porque la realidad es lo más manipulable que hay para los medios de comunicación. En consecuencia, no se trata de manipularla en función de, digamos, privilegiar las necesidades del establishment, ¿no? Sino de dar una visión objetiva, real, profesional de la realidad social, política y económica en que nos desenvolvemos o que nos imponen. A todos los que recién se unen a esta transmisión, nos acompaña esta mañana el poeta hondureño Livio Ramírez, con quien dialogamos en el marco del Día del Idioma Español, que se conmemora cada 23 de abril de cada año. Nos ha dicho que en nuestro país, Honduras, uno de los sectores que más atrofia el uso del idioma es el estamento político. En ese sentido, doctor, ¿hacia dónde se conduce nuestro país, tomando en cuenta que son nuestras autoridades, son los políticos quienes guían los destinos del país, son los tomadores de decisión, son quienes están al frente en este momento de toda la crisis que está sucediendo? Y hablamos de la crisis económica, la crisis política, la crisis sanitaria que sucede en el país. Son ellos justamente quienes están dirigiendo los destinos de nuestra nación, y si son ellos quienes están haciendo mal uso de de nuestro idioma y de toda la riqueza que el mismo provee, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es su previsión para nuestro país? Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. No estoy generalizando. En el estamento político hay personas de discursos sumamente coherentes, sumamente objetivos con respecto a la realidad y de una, digamos, textura propositiva bastante interesante, ¿no? Pero evidentemente no son la mayoría, ¿no? Usted habla que se han apropiado. Yo diría que no se han apropiado, digamos. Lo han degradado, que es distinto. lo han tergiversado en cuanto a su sentido real, y tenemos algo parecido a una especie de dialecto urbano aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, y en el resto del país. Si usted escucha los mensajes, con las excepciones del caso,
excepciones partidarias incluso, se dan cuenta que evidentemente pues no transmiten un pensamiento claro, ¿no? No transmiten un pensamiento claro con respecto a los objetivos esenciales de la sociedad, ¿no? Pasa lo siguiente. Es necesario que el Estado, y cuando digo Estado no hablo de un gobierno, ¿no? Estoy hablando de algo más serio que es el Estado. Hay que confundir Estado con gobierno. El gobierno, en teoría del Estado, es un componente del concepto de Estado. Me refiero que tiene que crearse una política de lenguaje, ¿no? Tiene que tener el país de nuevo un ministerio de cultura, no como el policía de la cultura, sino como el ente que le dé sentido y apoye todas estas manifestaciones del pensamiento hondureño, del pensamiento analítico, del pensamiento informativo, del pensamiento crítico, etc. Necesitamos entonces una política de lenguaje, necesitamos una política de cultura muy clara, que tenga en cuenta lo primero. El problema capital de la cultura hondureña es la identidad nacional. Y eso lo tenemos pero muy dañado, ¿no? Por cuanto un concepto que es vigoroso, profundo, sistemático, por regla general aquí se usa para designar el sentimiento nacional, que es cosa distinta, ¿no? La identidad nacional, y no voy a dar aquí una charla sobre eso, supone la conciencia de la nacionalidad, el asumir un destino y saber qué país tenemos o más bien qué país queremos y hacia dónde vamos. Dentro de esa propuesta global en el sentido de hacer posible una nueva realidad estatal, evidentemente la identidad juega un papel esencial. Dentro de la identidad cultural, el lenguaje, el uso del lenguaje es fundamental. Nuestros niños tienen que hablar con propiedad el español para que el mundo que ellos construyan tenga la coherencia del caso. Si usted no sabe expresarse con claridad, no puede pensar con claridad, ¿de acuerdo? Y la persona que no tiene calidad de pensamiento, evidentemente, es manipulable por el primer bribón que sale a la palestra, bien sea en materia política, bien sea en materia académica, etc. Entonces se necesita una política del lenguaje con respecto del Estado. Se necesita una política que estimule a los creadores. Se necesita una praxis reformante de todo esto para que en realidad la gente cuando escuche una emisión de noticias vea un periódico, y estoy saludando los periódicos y la prensa digital que tiene este nivel, sienta que no está ante una invención de la realidad, a donde le venden miedo, terror y desinformación. No está ante un ejercicio de amarillismo, sino todo lo contrario, ante una visión de la realidad con el objeto de que ese lector sea un sujeto que no la asimile en términos mecánicos, sino que sea un sujeto crítico, un sujeto debatiente, un sujeto capaz de saber cuáles son las inquietudes y las necesidades esenciales de la sociedad en que vive. Usted en sus múltiples obras poéticas y también en sus charlas magistrales ha acuñado una frase en la que refiere que un país que pierde su memoria histórica se pierde a sí mismo, y es justo y necesario reflexionar sobre la historia del país para poder ver dónde estamos en el presente y ver hacia dónde vamos en el futuro. Justamente esta reflexión que usted nos ha hecho. En ese sentido, abordemos puntualmente qué es donde estamos fallando, qué es lo puntual donde estamos fallando como sociedad, como sectores, y cuáles son las buenas prácticas que debemos implementar. Una vez reconociendo el problema, una vez reconociendo los errores, partiendo de ahí, cuáles son las buenas prácticas que debemos implementar para el mejor futuro de nuestro país. Muy bien. Déjeme decirle que reafirmo lo que expresé. El país vive la crisis de valores más severa de su historia, la crisis histórica más severa de su historia.
Y no estoy culpabilizando a un solo sector. Esto hay que asumirlo en términos colectivos y con suma objetividad. Me pregunta usted qué se puede hacer en este aspecto. Bueno, reconocer, yo creo que esto de la identidad es una tarea pendiente, ¿verdad? Y aprovechar para explicar algo. La identidad tiene dos componentes esenciales: la identidad nacional, ¿verdad? La identidad cultural, que es parte de la identidad nacional, y después las identidades locales. De tal suerte que se construye una especie de pirámide, ¿no? Tenemos identidad local, identidad regional, y el tercer nivel de la pirámide, la identidad nacional. ¿De acuerdo? No confundir estos tres elementos, que justamente su conjugación implica el funcionamiento de la propuesta de identidad. Pero eso es lo más dañado en el país, ¿no? Y una forma severa de dañarlos en el uso del lenguaje. Porque además, si el lenguaje se aplicara de forma, como le dijera, que no pretendiera retrasar el nivel de conciencia de una sociedad, tal vez el asunto no sería tan grave. No, aquí es que no solo se usa mal el lenguaje, sino que se usa a veces de forma perversa, ¿no? Se trata de que la gente no piense según estos esquemas. Se trata de que la gente no sepa qué pasa en el mundo. Mire qué casualidad. ¿Cuántas emisoras hay en el país? Una cantidad impresionante. Los extranjeros se asustan cuando ven la cantidad de radios y de canales de televisión que hay en Honduras. Pero este es el país más desinformado con respecto a la realidad contemporánea. Incluso los noticieros más vistos del país no tienen una sección seria, diría yo, de noticias internacionales, mucho menos un crítico especializado en eso, ¿no? Sucede entonces que bueno, las grandes ideas que mueven al mundo, el mundo dialógico contemporáneo, los grandes temas, la crisis de la civilización, los movimientos por rescatar la dignidad de los pueblos, los grandes consensos que se pretenden crear, son temas que no pasan aquí por la información internacional. Apenas se hace de manera casi mecánica, sin tener idea de la importancia que tiene, y evidentemente la gente se ha acostumbrado a quedarse sin saber qué pasa en el mundo desde el punto de vista real. Gracias a Dios hay muchísimos medios digitales que sí hablan de esto y la gente lo sigue, ¿no? Pero no creo que sea la mayoría. Usted sabe que es muy limitado el número de hondureños que usan el Internet. En consecuencia, digamos entonces que se trata de rescatar el idioma. Se trata de rescatar el uso del buen español, para que sea un instrumento de concientización, que sea un instrumento de expresión de la realidad, de la dignidad del pueblo. Porque si no es así, evidentemente lo que tendremos es una utilización, a veces perversa, de este instrumento que es valiosísimo. La gente debe entender una cosa, mi querido amigo. La carta de presentación de un ser humano es su lenguaje. ¿De acuerdo? Usted sabe con quién está hablando cuando le escucha hablar. Y en países donde hay más respeto por la cultura dialógica y una visión más objetiva, más estructurada de las relaciones interpersonales, eso es clave. ¿Cómo se expresa usted? ¿Qué dice? ¿Cómo define su realidad? O la inmediatez, o la mediatez, ¿no? Entonces, que la gente crea que eso no es un lujo. Hablar bien no es un lujo, no. Hablar bien es una necesidad. Es un derecho del ciudadano. Se lo tiene que transmitir la escuela, reafirmar la secundaria y superafirmarlo la universidad. Pero frente a esto, evidentemente, tenemos una universidad que carece de discurso social. Si usted me pregunta, y lo estoy diciendo como universitario, no soy egresado de universidades hondureñas, todas mis carreras, que son Derecho, son Sociología Política, son Altos Estudios Internacionales, una licenciatura en Derecho y un posgrado en Derecho Internacional, las he hecho fuera del país. Y no por huir de esta situación ni por menospreciarla, simplemente tuve claro desde un principio que yo quería tener una formación académica, pues lo mejor que pudiera obtener, y en este sentido tuve apoyo de mi familia. Y también mi desempeño en la diplomacia me permitió hacer simultáneamente estudios en los cuales siempre tuve claro la evidente deficiencia de nuestra formación escolar, académica, cuando uno la compara con las universidades a las que va.
No es que la gente asuma un complejo, ni de por sentado una inferioridad, simplemente usted hace una lectura objetiva de su formación y se da cuenta que hay muchas tareas pendientes, que hay muchas materias pendientes, asignaturas pendientes, como dicen los españoles, y que es preciso llenarlas. Entonces, necesitamos entonces que la universidad asuma ese papel. No estoy subestimando el papel de la carrera de letras, por el caso, ni de otras unidades académicas a donde el lenguaje es visto desde otras ópticas. Hay una sociología del lenguaje, hay una filosofía del lenguaje, hay una antropología del lenguaje, y yo sé que hay trabajo en ese sentido, ¿no? Pero la universidad como tal no tiene un discurso académico en la cual se refleje lo que está pasando en la sociedad, ni se erige todavía en lo que tendría que ser la alta voz de la alma mater, no el alma mater como se dice, la expresión el alma mater es errática, la expresión correcta es la alma mater, ¿no? De la cual realmente, como dice la frase en su más clara etimología, es la madre nutricia, ¿no? La que da los conocimientos fundamentales, pero para que se actúe sobre la sociedad. La universidad es sostenida por el pueblo. Hay normas constitucionales que le asignan una cantidad del presupuesto, pero ese dinero lo pone el pueblo hondureño. Y yo no veo la relación en la que pueda decir con tranquilidad que estoy viendo una universidad a la altura de las necesidades históricas de la nación, a la altura de la crisis de la sociedad y sobre todo a la altura del señalamiento de las soluciones. No se trata de volver esto un problema cerrado. Lo estoy diciendo con el ánimo de que se retome esto críticamente, autocríticamente, si vale la expresión. Pero solo así, con una sociedad civil, no hablo de esa pseudo sociedad civil, ¿verdad? Que es correa de transmisión de intereses muy contrarios a la sociedad, sino de la auténtica sociedad civil, del auténtico ejercicio de la ciudadanía. Habrá una discusión sobre esto, ¿verdad? Que los partidos sientan que no se les está atacando de manera gratuita ni destructiva, sino que simple y sencillamente es una crítica que es necesaria. Por lo demás, mire hasta dónde tenemos un daño severo al uso de las palabras. La gente en el país cree que crítica es sinónimo de destrucción, que crítica es una actitud, bien sea teórica, bien sea ideológica, bien sea práctica del lenguaje común, que tiende a disolver una realidad y acabar con las personas. No es así, amigo. Eso es la denostación, la forma injuriosa de hablar o la subcalificación o descalificación de las personas. La crítica es una categoría filosófica, ¿de acuerdo? Que permite saber por qué nos equivocamos, cómo nos estamos equivocando y cómo no volvernos a equivocar. En consecuencia, si hay un lenguaje necesario para la sociedad, es el lenguaje de la crítica, ¿no? Porque es el único que dirá, esta es nuestra realidad, estos son nuestros errores y por aquí apuntan las soluciones. En consecuencia, si asumimos esta visión crítica es porque es una visión propositiva. Y una visión propositiva no tiene más objeto que decir, esto no puede ser ya lo que ha venido siendo, está colapsado el modelo político, el modelo educativo, el modelo social, y es necesario entonces que se tomen las medidas para que se dé un salto cualitativo hacia, digamos, la nueva realidad. En todo esto, el idioma es fundamental porque a través de él nos comunicamos, a través de él reflejamos la realidad. Esta visión que es un poco epistemológica del idioma, es decir, que tiende a verse desde el punto de vista de su naturaleza real, ¿de acuerdo? Hay que irla trabajando mucho. Yo ya quisiera realmente un planteamiento epistémico de la universidad sobre el español actual, ¿no? Que es muy interesante. Mire usted. Sí. En conclusión, una mala práctica y una degradación del idioma nos lleva a una falsa percepción, nos ha dicho el poeta Livio Ramírez. También que el idioma no debe ser un lujo, es una necesidad que debemos practicar a diario. Doctor, sin duda un gusto dialogar con usted.
el tiempo nos apremia en esta ocasión. Habrán más espacios seguramente en los que podemos reflexionar de todo esto que nos concierne también como medios de comunicación y que estamos interesados en trasladar este conocimiento a nuestros lectores. Por hoy dejamos el tema hasta acá. A todos los que se han unido a esta entrevista, gracias por el favor de su atención. Recuerden, totalmente disponible en nuestras plataformas y les invitamos a mantenerse totalmente informado de todo el acontecer nacional a través de nuestra plataforma www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria e internacional a través de nuestra plataforma www.departamento19.hn. A todos, muchas gracias por el favor de su atención y feliz sábado.